bienvenidos a los deportes. Hoy vamos a conversar con dos prestigiosos periodistas deportivos de nuestro país sobre la actuación de la selección nacional en Copa Oro, la continuidad también del director técnico colombiano Eduardo Lara. Antes de presentarlos, pues saludo a mi compañero Edgardo Nuevo. ¿Qué tal, Edgardo? Buenas tardes, Freddy. Buenas tardes, amigos. Un placer enorme acompañarlos en este día para hablar de todas las conclusiones que dejó el desenvolvimiento de la Azul y Blanco en la Copa Oro 2017, que todavía se sigue desarrollando en el país de las barras y las estrellas. Y como bien lo decía mi compañero Freddy Cermeño, hoy estaremos hablando precisamente con Víctor Celada y Orlando Conjura, reconocidos periodistas deportivos en el ámbito nacional. Víctor, bienvenido a Jornada Deportiva. Muchas gracias, Edgardo, y también a Freddy por la invitación. También es un honor estar con el licenciado Orlando Conjura Urrutia, a quien conozco desde hace años y también puedo hablar muy bien de él. Así que muchas gracias. Licenciado y doctor. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Freddy, un placer realmente, Ricardo, compartir con ustedes en esta tribuna que se torna un referente también para la información deportiva. Larga data ya de venir laborando en este campo. Bueno, ahora con Víctor, que también es una de las grandes plumas del periodismo deportivo. Bueno, pues comencemos. ¿Qué sensaciones les ha dejado la actuación de la selección nacional? Dos derrotas, un empate y una victoria. Comencemos contigo, Víctor. Bien, mira, a mí me deja una buena sensación porque desde el momento en que la selección llega a este torneo con la carga de que la Copa Oro 2015 no llegó a instancia de cuartos de final, entonces esta era una buena oportunidad para dar otro giro. Además, Eduardo Lara pues tenía muchos jóvenes a los que les ha dado continuidad. Entonces también yo siempre pensaba que esa era una buena oportunidad también para que la selección apostara ya por dos delanteros. Acordémonos que hemos tenido técnicos que solo creían en uno, poblando mucho el medio campo, pero al final eso ocasionaba que la selección no tenía gol y por tanto al no tener gol no tenemos oportunidades de dar mejores resultados. Entonces en esta ocasión, al tener a Bonilla y Zelaya, pues a mí me gustó mucho. Más allá de que algunos puedan criticar y dijeran, bueno, fallaron reiteradas ocasiones, pero para eso están los delanteros. O sea, que también fallen, anoten, pero que tengan presencia y aprieten a la defensa. Así que me gustó en ese aspecto. Bueno, licenciado, antes del programa conversábamos en que, si bien es cierto, ya sabíamos que la selección pues no iba a terminar siendo campeona de Copa Oro, mucho menos, pero a pesar de todo deja muy buena sensación en la participación de la Azul y Blanco, a pesar de haberse quedado en cuartos de final y no poder haber avanzado hasta las semifinales. Efectivamente, Edgardo, creo que tal como decía Víctor, deja la muy buena sensación de haber incluso accedido después de largos años a pasar la fase de grupos. Aparte de eso, sin ser repetitivo, yo creo que nuestra selección al final de cuentas tiene ya un recorrido bastante similar. Con Carlos de los Cobos creció en competencia, con Rubén Israel creció en competencia, Albert Roca nos mostró una muy buena conclusión en su etapa final. Hoy viene la pregunta, lo que decía Freddy, ¿y qué va a pasar de aquí en adelante? Como que no entendemos que este tipo de cosas son de procesos. Que habrá situaciones que mejorar, con toda seguridad. Todos en la vida tenemos esa situación. Y yo, para mencionar elementos, yo creo que Denis Pineda es realmente una figura muy descollante en este combinado. Ya tiene un puesto de fijo en la selección nacional. Mire, yo estoy de acuerdo con lo que dice Víctor respecto a que funcionó bastante bien con dos delanteros. La constante había sido un delantero y los pelotazos desde el fondo defensivo. Allá el que jugaba de delantero, que se rompiera el viento con los dos centrales, a ver qué sería. Yo creo que también se ha mejorado mucho en eso. Con todo y el poco tiempo que ha tenido Lara, ha demostrado que se ve la mano del director técnico. Yo creo que sí, Fred. Y parte de eso lo podemos observar con que iniciamos muy dubitativamente, incluso con malos cierres en términos de rendimiento físico. El último encuentro nos vino a demostrar que hay un fondo físico que permite esperar algo más. Pero algo muy importante, Freddy, se superó también el caer en ese lastre de pérdida de concentración. Iniciamos con muy mal parado defensivo
positivo que al final de cuentas, pese a los errores, logramos superar. El primero de ellos fue precisamente el primer partido en donde a pesar del gol de México rápidamente se supo reponer el trabajo del azul y blanco y pues también empatar la cosa, aunque posteriormente se terminó cayendo con el marcador de 3-1. Víctor, ¿qué más podríamos hablar de la selecta en cuanto a quizás lo que más le pasó factura? El aspecto físico, sin duda alguna, fue parte importante que claro, pesó bastante en los partidos clave de la ciudad. Sí, con respecto a la preparación física, creo que ha sido un talón de Aquiles. Por muchos años hemos visto que la selección puede tener, digamos, un buen arranque, digamos, cerrar un primer tiempo con energía, pero ya en el segundo se cae. Eso debería preocuparnos mucho porque vemos que hay equipos muy completos como Jamaica, mismo de Estados Unidos, y así podemos citar otras selecciones que te aseguro terminan un partido con una intensidad, y mientras nosotros al contrario nos caemos. Pero aparte de lo físico, yo te digo, yo sé que se puede corregir eso con mayor competencia. Yo sé que para muchos en este momento es bien difícil decir, bueno, la selección vuelve a jugar en enero de 2019 cuando se reactive la Copa Centroamericana, pero ante esto yo podría opinar que es en este momento de pausa y si le das la confianza al técnico, que se mantenga el grupo, porque acuérdate, cuando ya se definen los clasificados en las diferentes confederaciones para el Mundial, ahí es donde puede surgir El Salvador en el mapa de alguna selección que, digamos, le pongas en el, sobre todo si clasifica Costa Rica, ok, buscamos una selección similar a Costa Rica. A ver, ahí puede surgir una buena invitación para El Salvador. Entonces, son los partidos los que te ayudan a que los jugadores puedan tener, digamos, ese ritmo y también que tengan ese aguante en lo físico. Yo sé que se puede trabajar en el grupo, vemos mucha juventud, pero sí, ante esta Copa Oro yo tenía esa duda de que si vamos a terminar sin gas en los partidos, en algunos lo noté, pero en un juego como Estados Unidos al menos se le dio ese deseo al jugador de que quería lograr algo. Muy importante también lo que decía el licenciado en cuanto al aspecto técnico que mostró la selección, porque en muchas ocasiones se escuchaba que decíamos, sí, la garra la garra que le pone la selección, eso siempre le empuja a seguir adelante, pero solo con la garra muchas veces no es suficiente y hace falta también este aspecto técnico, licenciado. Sí, yo creo que sí, pero más que quizás la parte técnica que se apoya indiscutiblemente en lo físico. Y tal como decía Víctor, yo creo que el último partido nos da muestra de que nuestra selección sí tenía un fondo físico y que termina con muy buen ritmo el partido. Pero aparte de eso, yo creo que hay algo muy importante. Nuestra selección gana en táctica, baja balón, deja de pelotear, sabiendo que en el centro de la saga del rival iba a encontrar verdaderos postes que iban a dificultar eso, que fue el error de Canadá frente a Jamaica. Pelotearon y siempre en lo aéreo siempre salió airoso Canadá, que diga Jamaica, aunque Canadá mostró una muy buena conexión. Creo que la posesión de balón ha sido muy interesante por parte de nuestra selección. Yo creo que podríamos pensar que de alguna manera estamos entrando otra vez en el fondo que dejaron otros seleccionados recientes, porque al final de cuentas nuestra selección salía jugando con criterio. No sé si están de acuerdo conmigo, pero ninguna de las 4 selecciones a las que enfrentó El Salvador fue más que El Salvador futbolísticamente hablando. El León al final no fue tan fiero como lo pintaron en los Estados Unidos. Definitivamente, y esto todavía se pone más de relieve, porque Estados Unidos, ¿a qué recurre al entrar a la segunda fase? A llamar a 6 de sus grandes figuras, y sin embargo no fueron totalmente superiores. ¿Denotó temor Bruce Arena? Yo creo que más que todo preocupación. Porque cuando lo enfocaban... Claro, estaba preocupado. De hecho, los mismos jugadores de Estados Unidos mencionaban que fueron afortunados por la mala fortuna de El Salvador en cuanto a la definición, de que no supieron aprovechar las ocasiones de gol que tuvieron. 2 en el primer tiempo, 4 en el segundo. Exactamente. Yo creo que con toda seguridad para Bruce Arena, tal como lo había planteado, a lo mejor era una forma de descargar presión cuando decía, va a ser un partido muy difícil, pero los nuestros encontraron 3
convencimiento táctico y complicaron a una selección que todo el mundo sabemos en ese momento es la mejor y yo creo que es la que pinta para la Copa. ¿Cuál de los 4 partidos te gustó más? El desenvolvimiento del equipo salvadoreño, independientemente de los resultados. Vamos al aspecto futbolístico, el volumen de fútbol que mostró El Salvador. Si por volumen me quedo con el último. En cuanto a ocasiones de gol, yo sé que contra Curazao se dio mejor, o sea, que generó más, aunque las desaprovechó, o sea, muchísimo. Pero me gustó mucho el partido de este último. Muchos me preguntaban a mí cómo iba a quedar la selección. A mí me encantó y yo se los digo a toda la gente que pensaran que Salvador podía dar algo. Por ejemplo, empatar y definir luego en penales. Algunos decían ganar. Yo siempre me voy con los números, las estadísticas y yo veía difícil eso. Y yo les decía, por diferencia de 2 goles perdemos. Pero me gustaría equivocarme. Pero aunque yo sabía de que podía suceder eso de la derrota por la jerarquía, la historia, pero sí me gustó El Salvador, como que pude ver. Te soy honesto, el partido en el momento no lo vi los 90 minutos porque estaba con otra ocupación. Sin embargo, claro, después pude ver el resumen y todo, y sí me encantó, y qué bonito cuando el mismo aficionado lo reconoce, que yo creo que todos coincidíamos que Eduardo Lara debía seguir. El técnico todavía lo expresó, yo quiero seguir. Entonces, yo sé que El Salvador, si mantiene este cuerpo técnico, y no solamente el cuerpo técnico, sino que la empatía que ha generado en el grupo de jugadores, que eso es importante, que cuando se rompe no funciona, como sucedió con Primi Maradiaga. Al tener esa empatía, yo sé que El Salvador puede dar un salto porque el jugador está comprometido con su técnico y ellos saben que el técnico está comprometido con ellos. Y no solo la empatía de los jugadores, sino de la afición salvadoreña que se ha manifestado a través de las redes sociales. Permítanos una pausa, vamos a retornar en un momento para seguir conversando de la selección nacional de nuestro país. Gracias por continuar con nosotros a través de la señal de televisión de El Salvador. Seguimos hablando de la azul y blanco y precisamente ahora con el tema de Eduardo Lara y la continuidad, un tema que después de la eliminación de la selección Cuscatleca en la Copa Oro ha dado mucho de qué hablar, diversas opiniones, aunque creo que la mayoría, licenciados, concuerdan en que Eduardo Lara debería seguir. El técnico lo decía precisamente hoy en un programa radial en donde mencionaba que a su llegada había muchos jugadores que no podían ni verse ni hablarse dentro de la selección salvadoreña y ese fue uno de los pasos que se logró dar con Eduardo Lara al frente de la selección nacional. Sí, definitivamente. Y a mí me gusta, así como Víctor es muy dado al análisis estadístico, a mí me gusta también recurrir a algunos eventos que se han dado en el pasado. Uno de ellos, cuando Carlos de los Cobos, independientemente del ambiente que se vivía, ya todos lo conocemos, él se retiraba, aficionados, un buen sector de aficionados, pero a la interna de la selección le pedían que se quedara. Con Rubén Israel la cosa fue diferente, pero un grupo de seleccionados que estaban con él y otros que desde afuera reconocían que por su actitud de querer limpiar la selección entró en problemas. Si recordamos Albert Roca, selección y afición coincidían. Ahora, uno puede leer incluso opiniones de gente de fuera del país que han estado de cerca en la competencia, que se manifiestan, debe de continuar. No se trata de hacer campaña, se trata de hacer una evaluación. Hablaba muy bien Edgardo cómo creció esa atmósfera positiva al interior, ese buen clima. Aparte de eso, la buena comunicación. Después del partido, 5, 7 seleccionados hablan de la confianza, el cariño, el cómo superaron dificultades que muy bien lo relatabas. Entonces, yo creo que si todos esos detalles, aunados al análisis técnico, aunados al análisis táctico, aunados al manejo logístico de la selección, dan para concluir que debe continuar, yo creo que es lo más positivo que debe hacerse. Bueno, imagínense que hasta algunos periodistas mexicanos que no le niegan pedrada a nadie han manifestado o han dicho que esta selección ha sido una de las que mejor fútbol ha practicado en Copa Oro. Víctor,
¿Qué debería hacer la Federación Salvadoreña de Fútbol para darle continuidad, para seguir con Eduardo Lara al frente de la selección nacional? Tomando en cuenta que no tenemos pues, competencias a largo plazo, hasta 2000, ¿cuánto? 20, ¿eh? 2019. ¿Qué plan se debería implementar? ¿Debería la federación rebuscarse, como decimos en buen salvadoreño, para tener patrocinio y poder pagarle al colombiano? Eso es importante. Mire, yo soy de pensar de que si en la federación en algún momento están dudando sobre la continuidad de Eduardo Lara, puede ir por el camino del financiamiento. Esperaría que realmente no sea ese el problema, porque sabemos que Eduardo Lara, yo sé que al presentar su informe va a platicar con ellos y yo creo que está de más que los federativos sepan cuál es su voluntad, si él ya lo expresó en la misma rueda de prensa posterior al juego contra Estados Unidos. Pero sí, la única forma en este momento de que él continúe es que le permita, digamos, seguir trabajando con jóvenes, yendo a los estadios, viendo los partidos, porque ya va a comenzar la liga local. Y te digo, no podemos dormirnos. Piensa en esto. Así como El Salvador quedó eliminado, Nicaragua quedó eliminado. Pero sabes que antes de que comenzara la Copa Oro, hace meses, quizás me atrevo a decir, ya estaba por finalizar el año pasado, pues le confirmaron a Henry Duarte, el Tico, que tenía la proyección hasta la eliminatoria de Qatar 2022. ¿Qué te dice eso? Que hay un compromiso de que no importa, si se tropieza, si no avanzamos, estamos contigo. Es más, cuando le dijeron eso a Henry, Nicaragua todavía no había clasificado a Copa Oro porque se fue una repesca. Entonces, creo que estamos para apoyar al técnico y en este caso, yo esperaría que los federativos sean sensatos, que escuchen las posiciones de periodistas, de aficionados, y yo sé que con la imagen que se ha proyectado pueden venir buenos patrocinios y seguirlo respaldando. Tener una selección en este momento, yo sé que para el federativo es difícil porque no ve la competencia, pero yo les decía, esta eliminatoria mundialista se va a acabar. Y ahí es donde surgen las ofertas de partidos en fecha FIFA, ¿okay? Ahí es donde necesitamos tener un técnico que pueda tener una selección a la que llamar. Incluso me atrevería, aunque no podemos romper eso, porque también ya vimos que tuvo los pantalones para llamar a un Benji, a un Fito, a los que muchos ya le habían echado tierra. Y ellos respondieron hasta donde pudieron, y yo sé que Arturo Álvarez va a regresar. Entonces, necesitamos darle la confianza a Eduardo. Si se sigue una metodología, si se sigue un plan de trabajo con organización y con buen tino, pues se sigue trabajando con este grupo de jugadores, se tienen muchas esperanzas de que esa selección pueda aspirar a una clasificación en 2022. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el tiempo lo da para hacer un trabajo. Pero si porque pensamos que no tenemos competencia, esto debe cerrarse, yo creo que ese es el problema. Siempre estamos empezando de cero. A lo mejor sería ver la oportunidad dentro de la crisis, que tenés más de un año para poder seguir trabajando con este proceso de jugadores. Exactamente. 3 cosas generan la posibilidad de formular un proyecto. O tienes carencia de algo, o tienes un problema a resolver, o se te presenta la oportunidad. Vienen las selecciones que necesitan foguearse rumbo a grandes competencias. Si El Salvador ha dejado buena muestra en esta Copa Oro, ¿por qué no van a surgir probables selecciones que quieran medirse con El Salvador usándolo como sparring? Y ahí viene el recurso económico. Definitivamente, y gente de la federación mencionaba precisamente eso. Después, en este año ya no tenemos nada más que hacer, el que viene tampoco. No veían la necesidad de tener a Eduardo Lara siempre al frente de la federación. Pero si Lara no es la mejor opción para ellos, ¿cuál la es? Porque pero si nos ponemos a pensar en el trabajo que hace la Federación Salvadoreña de Fútbol cada vez que no hay un técnico definido, ¿cuánto se tardan para poner a un timonel al frente de la selección? ¿Qué nos espera entonces? ¿Estar a un mes para la próxima competencia que se nos venga y estar buscando o hacer otro
otros consejos ahí para que los entrenadores manden su currículo y puedan ser parte de la selección, porque hasta ahora, si no es Eduardo Lara, no se ve también cuál podría ser la otra propuesta que pueda presentar la federación. Sí, mira, sobre eso que acabas de mencionar, yo nada voy a compartir una idea de que, digamos, se tuvieron un torneo y un mes antes vino el técnico. ¿Se acuerdan de la Chuchera Castillo? Sí. Cuando él llegó, fue un momento de crisis donde no teníamos nada y teníamos en la agenda la Copa Centroamericana. Él, es cierto, se puede... Rodríguez, en nuestro caso. Sí, exacto, también. Ahí podemos citar a varios, pero la conclusión es que cuando sucede eso, ¿cómo tú le puedes decir a un jugador, gáname esta copa? O sea, no. O sea, por más que quieras inyectarle eso al jugador, no llegamos más allá de querernos plantear de que basta una clasificación de Copa Centroamericana, Copa Oro, o solamente eso, de queremos dejar una buena impresión. Realmente a mí me encantaría que algún día un grupo de jugadores con un trabajo serio pueda decir, hey, vamos a ganar esta Copa Centroamericana, esa Copa viene para acá, o una Copa Oro, y decir, ok, vamos a llegar más lejos que la generación anterior. Si fracasamos en 5 ocasiones y nos quedamos en cuartos, vamos a llegar a semifinales con mínimo. Pero eso se hace solamente con trabajo e inyectarle también al jugador que, si bien hoy no pudiste, pero vimos el progreso, te vamos a dar la confianza, te vamos a dar también al técnico. O sea, el decirles de que podemos hacer un trabajo final. Podríamos apelar al sacrificio de jugadores, dirigentes, entrenadores. Obviamente que se necesita de un soporte económico. ¿Por qué no juntar los jugadores 2 veces por semana? Y como decía Víctor, en fechas FIFA, pues preparar o buscar partidos, ¿no? Podría ser. Yo creo que sí, es viable, porque si se hace una buena propuesta de planificación, no se van a sacrificar los equipos. Aparte de eso, Freddy, no hay que perder de vista que el técnico nacional necesita también acompañar este proceso. Porque si observamos, al técnico nacional solo se le utiliza de apaga incendios, como Sarko Rodríguez. Contreras Palma, Freddy, tú recordarás cuando él le deja clasificar a la siguiente ronda de los Van Lloris. Entonces, el técnico nacional debe dejar de ser bombero para entrar al proceso también, darle la oportunidad. Porque los técnicos nacionales han acumulado el más grande palmarés de nuestro fútbol. Carvilio Tomasino con la medalla de oro centroamericana y del Caribe. Juan Ramón Paredes que la recoge nuevamente 50 años antes. Tito Rodríguez y su equipo que nos lleva a la segunda Copa del Mundo. O sea que el técnico nacional también tiene palmarés que hay que reconocer. Rigoberto Guzmán y Ibai Sarruano en los Olímpicos del 68. Bueno, permítanos una nueva pausa, la última por cierto. Vamos a regresar para seguir conversando de la selección nacional. Bueno, a pesar de no haber clasificado a la siguiente fase nuestra selección nacional, pues ha generado buenos comentarios en muchos sectores del ámbito futbolístico de nuestro país y fuera de El Salvador. Pero también hay un par de cosas que no están bien. Por ejemplo, las mordidas de Darwin Serem y el chico Romero. Ya Estados Unidos ha presentado pruebas y ha pedido a la CONCACAF que se sancione. Ahí no se andan con chiquitas. Aquí en el país sí pasan muchas cosas y tampoco pasa nada. A ustedes, ¿qué opinión les merece esto, Víctor y Orlando? Mala crianza, no puede ser de otra manera. Mira, realmente yo me siento apenado como salvadoreño que salga este tipo de noticias. No es como que solo se queden diciendo, bueno, Salvador jugó bien, Estados Unidos clasificó, pero sufriendo. ¿Es que el pelo en la sopa? Pero para mí son pelos muy largos. Entonces, sí, es lamentable. Y yo hubiese esperado que Henry Romero hablara y pidiera disculpas. Mira, yo digo, está bien aprender las cosas buenas del fútbol, que la tecnología te lo permite, pero las malas crianzas... ¿Disculpas a Álvaro o a la novia de Álvaro? Yo creo que la novia se molestó mal, que Solo yo lo puedo morder, digo. Pero en serio, eso no ayuda en nada. Más cuando sabes que hay niños jóvenes que ven a estos jugadores como referentes. Entonces, eso no. Y aparte de eso, quizás para ir un poco más profundamente, el fútbol tiene una conceptualización filosófica que fundamenta su actuación, y es la filosofía del juego olímpico, el fair play.
Y esto es el antifútbol definitivamente. Y como dice Víctor, es una imagen que se proyecta a toda una sociedad. Yo creo que nos hace ver muy mal como Salvador. ¿Cuántos partidos o cuántos meses le cayeron a Suárez? Como seis partidos. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la sanción para estos dos muchachos? Si hay sanción. Mínimamente igual. Mínimamente. Si es una mordida. Yo creo que va a ser menor, porque me parece que la CONCACAF a veces es muy floja. Pero bueno, yo con México, con Estados Unidos, pero con países como los lo nuestros. reconocieron. No, y a mí me llamaba mucho la atención algo que ponía en su Twitter, precisamente Carlos Vida, si no me equivoco, escribía y decía: señores, esto no es El Salvador tras la actitud de Henry Romero, porque como decía Víctor, es el pelo en la sopa, se mancha de alguna manera toda la buena actuación que habían venido realizando cada uno de los jugadores, y esto pues definitivamente el antifútbol que viene a dejarnos, y precisamente en el último partido, ¿no? Para manchar todo. solo quiero agregar algo rápido. ¿Se acuerdan cuando Luis Anaya dio una patada a un chapín en la Copa UNCAF del 2007? Eso fue penoso y corrió por todo el mundo. Entonces ahora esto no nos ayuda en nada. Si hay sanción, sería a nivel internacional, por supuesto, y a nivel nacional también, ¿verdad? Claro, vea lo, vea lo que pasó con el técnico Osorio de México. No pudo dirigir ningún partido, ¿no? Hasta ese momento ninguno. Sí, definitivamente. Por lo de la Copa Confederaciones tampoco, eso también le pesó para la Copa Oro. Incluso al mismo Luis Suárez también le pesó cuando pasó al Fútbol Club Barcelona, ese tema de la mordida también. Vamos a ver en qué pasa todo esto. Los Estados Unidos han protestado y han pedido oficialmente a la CONCACAF que sancionen a los dos jugadores salvadoreños. Bueno, entonces estamos de acuerdo en que debe continuar el profe Eduardo Lara al frente de la selección nacional, ¿verdad, Víctor? Sí, estoy de acuerdo. Sí, en principio debe ser eso y luego ver los argumentos para su decisión. Y el asunto que se ha vuelto popular el profe Lara, porque la gente también lo está pidiendo. No es así de que uno sí y otros no. ¿Se acuerdan cuando querían que aquel fuera presidente? Sí, también. Aquel que usted me contó. Así es. Lo que decía el licenciado, muy, muy atinado. No se trata de que estamos promoviendo ningún técnico, nada de eso. Pero sí se habla de los números que ha presentado. Yo veía las estadísticas de un buen número de goles encajados por la selección salvadoreña, pero también hubo anotaciones en esta Copa Oro, incluso más que la selección de Honduras, que se fue de la Copa Oro sin ni siquiera poder marcar un tanto. Una alineación ganadora no se cambia, ¿verdad? Eso nos dice la lógica. Una empresa cuyas políticas de venta son exitosas, no hay por qué tocarlas, ¿o sí? No hay que tocar a los que dirigen y de alguna manera también tomar en consideración que dependiendo también el reto que hay que enfrentar, a veces demanda algún pequeño ajuste. Bueno, pues el colombiano ha demostrado que sí sabe, que sí puede y que tiene todas las condiciones, ¿no?, para seguir siendo el técnico de la selección nacional. Víctor, muchísimas gracias por haber apartado un poco de tu tiempo y venir a conversar con nosotros aquí a Jornada Deportiva. Muchas gracias a Eduardo también aquí, y espero recibir otra invitación para seguir hablando de fútbol. Felicidades, licenciado, muchísimas gracias también. No, gracias a ustedes, Eduardo, siempre es un placer, porque como decía el argentino, hablando de fútbol, y van a seguir en la segunda, la universidad, ¿verdad? Bueno, ahí es una nebulosa, no se sabe, han pagado, no se ve nada claro, pero parece que sí. Vamos a ver qué pasa con el equipo universitario en la segunda división. Muchas gracias, hermano. Nos vamos. Llegamos al final, nos vemos hasta la próxima, a la 1:30, a la tarde por televisión.